Sabemos que este es un tiempo especial también de reflexión sobre la palabra, es un tiempo para compartir incluso inquietudes, algunas situaciones que nos agobian y meditar en lo que el mensaje del Evangelio trae para nosotros. Por eso les invito a que comencemos orando, dando gracias a Dios, poniendo este tiempo en manos del buen Dios que nos guía y nos acompaña. Oremos. Te damos gracias a ti, oh Dios, por permitirnos encontrarnos con frecuencia en torno a tu palabra, al mensaje que tú nos tienes de esperanza, de ánimo y de salvación. Te damos gracias porque desde diferentes lugares nos conectamos sabiendo que podemos compartir esas reflexiones que tú mismo inspiras en nuestro ser. Te pedimos sabiduría, discernimiento y esa fuerza del Espíritu que tú sueles darnos para poder estudiar tu mensaje, encontrar en él un grato alimento y poderlo compartir con otros que también lo necesitan. Nos ponemos en tus manos, bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Bien, bienvenidas, bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy he querido tocar un tema como el de la canción que pusimos al comienzo, tiene que ver con la vida eterna. Y pues hablar de la vida eterna es algo muy complejo, que además pues no vamos a lograr abordar en este breve tiempo, pero sí quiero que podamos repasar algunos textos, algunos versículos, especialmente de Juan, del Evangelio de Juan o de las epístolas de Juan, que nos hablan sobre la vida eterna, que además son textos donde la expresión vida eterna es recurrente. Entonces, por eso voy a ir llevando como un orden en los textos, de modo como son presentados en la escritura, y vamos sacándole pues el sustrato, el sustento, la sustancia que pueda tener cada uno de ellos y compartiendo qué representa para nosotros vida eterna. Pero de entrada, antes de abordar los textos, quisiera que de pronto ustedes pudieran expresar qué entienden por vida eterna, sea en la lógica que nos presenta la Sagrada Escritura, o sea en la lógica como lo podemos comprender como personas corrientes con una reflexión filosófica o teológica sobre la vida. Entonces, no sé si alguien quiere compartir de entrada qué es, qué significaría o qué entiende por vida eterna. Que no sea un silencio eterno. Cualquier cosa, lo primero que les venga a la mente. Buenas tardes para todos. Pues el concepto que tengo de vida eterna es esa promesa que por medio de Jesucristo tenemos los cristianos para estar en la eternidad. No tanto mirándolo como en la relación de espacio, sino de tiempo. Y también, si lo traemos al contexto terrenal, es también dejar huella. Es mi humilde opinión. Gracias, gracias por esa opinión. ¿Alguien más quisiera compartir algo sobre la vida eterna? Yo pensaría que vida eterna en cuanto a salvación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente, Angie. En cuanto a salvación, digamos que tener aquí una vida terrenal, digamos en el concepto y en los, digamos, siguiendo las enseñanzas de Dios para conseguir la salvación, la vida eterna. Eso que pues, digamos que se ve tan lejos, pero también es muy cerca. Bien, muchas gracias. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Y para este versículo, el primero que vamos a leer, quizá ni siquiera sea necesario leerlo en la Biblia. Puede ser que lo tengamos ahí fijado en nuestra mente y nuestro corazón. Y es Juan 3:16. Ese que tanto repasamos en las escuelas bíblicas y que se constituye, algunos dicen, en toda una síntesis del Evangelio mismo. Si alguna de ustedes lo tiene, Juan 3:16. ¿Qué dice el texto en Juan 3:16?
A ver, ¿lo tiene alguno? ¿Alguna? Bien, si no lo leo yo, seguramente tienen dificultad con el sonido. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tiene que ver con el amor de Dios, con la entrega de Cristo y con la salvación propiamente dicha. Otro versículo más adelante, Juan 3:16, espero que aquí sí me colaboren ustedes para que se oiga otra voz, es Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? Dice así la palabra, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es desobediente no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos otro versículo más, también de esta primera parte del Evangelio según San Juan, que es Juan 4:14. Juan 4:14 dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Juan 4:14. Y un texto, una porción un poquito más amplia del Evangelio, donde esta idea se va profundizando, va cobrando como cuerpo pleno, ¿qué es entonces la vida eterna? Por lo menos desde la mirada del Evangelio según San Juan. Entonces, Juan 6, versículos 47 al 59. Juan 6, versículos 47 al 59. Si alguien se anima, será grato escuchar otra voz leyendo Juan 6, versículos 47 al 59. Tiene que activar el micrófono, si no, no se va a escuchar. Bueno, Juan 6:47, ¿me dijiste? Sí, hasta el 59. Listo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para lo que de él comerse no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres de la carne del Hijo del Hombre y no bebieres su sangre, no tendráis vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yes. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas digo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dios mío bendito, está muy largo. Gracias, Kodesh. Si escogiste un texto extenso.
Bien, fíjense cómo el Evangelio de Juan nos va mostrando esa comprensión de la vida eterna, toda circulando en torno a Cristo, la figura de Cristo. Por una parte, el que cree en Él; por otra, en la alusión al agua, esa agua que nos hace manantial de vida eterna; y por otra, en el comer su cuerpo, el comer esa carne que Él nos da y beber su sangre. Entonces, la eternidad a este punto, desde la mirada de Juan, está asociada a Cristo. Solo en Cristo podemos hallar y comprender lo que es la vida eterna. ¿Por qué el tema hoy sobre la vida eterna? ¿Por qué pensar esto? Justamente en esta época en la que hay tanta incertidumbre sobre qué acontecerá el día de mañana, qué pasará con lo que estamos enfrentando como humanidad. Y justamente ante tantos pronósticos negativos, desfavorables sobre el planeta, que puede ser que no dure mucho, que la humanidad no logre subsistir más allá de unos 30 o 40 años más. Es decir, tantas cosas que nos genera el mundo sobre la comprensión de la vida que nos hacen ver la fragilidad de la misma. Entonces, en ese sentido, me ha parecido oportuno abordar el tema de la eternidad, de la vida eterna, porque también es un tema al que le somos esquivos, al que le hacemos generalmente la evasiva, el quite, como dicen algunos, porque pensamos que hablar de la vida eterna tiene que ver también necesariamente que relacionarse con el hablar de la muerte o de la finitud de esta vida de la cual gozamos. Pero fíjense que la comprensión del Evangelio y el modo como lo presenta Jesús nos ubica en una dimensión diferente en la comprensión de la vida. Entonces, fíjense, no sé si lo han ido notando, que además de que la vida eterna está asociada a la figura de Cristo, depende de Cristo, también la comprensión del Evangelio es que la vida de por sí es eterna. Es decir, no es una vida diferente a la que vivimos, sino la vida en sí es eternidad para aquellos que creen en Cristo y que están con Él. Un versículo más del Evangelio de Juan, Juan 10, 28, que dice, palabras de Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una alusión a toda esa alegoría que usa de las ovejas, pero está diciendo justamente que es Él quien da la vida eterna y al darla nadie podrá arrebatar esas ovejas de su mano. En ese sentido, dependemos plenamente de aquel que nos da la vida eterna. Y más adelante Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a su enviado Jesucristo, es decir, en conocer a Dios. La vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios y con el creer en Él. Y ya pasando al escenario de las epístolas, solamente 2 versículos, los digo los dos, esperando también que ustedes puedan hacer la lectura de ellos. El primer versículo es de la primera epístola de Juan, el capítulo 2, versículo 17. O sea, 1 Juan 2:17. Y el siguiente versículo también de esta epístola es 1 Juan 5, versículos 11 al 12. Repito los dos textos. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, y primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Entonces, escucho pues la lectura. Escuchemos primero la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Pastor, el mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿Sí? Muy bien, muy bien. El mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre. Quien hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Y el mundo nos lo reafirma, que lo hemos visto en otros textos también. El mundo y todo lo que está en el mundo pasa, incluidos los deseos del mundo. Pero hacer la voluntad de Dios, garantía de permanecer, es decir, de la vida eterna. Y el siguiente, el primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Muy bien.
Y dice así, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Perfecto, perfecto, perfecto. La vida eterna está en el Hijo, está en Jesucristo. Quien lo tiene, tiene vida. Quien no lo tiene, no tiene vida. Aquí ya no es necesario decir vida eterna, sino vida. La vida en un sentido amplio, un sentido pleno. Entonces noten cómo Juan, tanto en el Evangelio como en la primera epístola, yo no quise ir más allá porque hay más textos, pero me pareció que estos eran suficientes para ilustrar la idea, nos habla de la vida que Dios quiere para nosotros. Y es una vida que goza de una característica excepcional, y es que es vida eterna, es decir, es vida que no perece, vida que no se acaba, vida que no se agota. Entonces, decía yo que en medio de las incertidumbres, los miedos que vivimos en esta época, hablar de vida eterna puede significar para algunos entender que no hay esperanza en la vida y que lo que viene viene después de la muerte. Pero el Evangelio y la epístola de Juan nos están diciendo lo contrario, que la vida eterna se vive desde ya. Es decir, que nosotros vivimos ya y gozamos esa eternidad que Dios quiere para nosotros. Y si eso es así, hacia futuro, incluso después de la muerte o más allá de la muerte, se va a proyectar de un modo mejor. Es una invitación clara, hablando en tiempo presente, a vivir la eternidad de Dios en nuestra historia. No pensar nuestra vida como algo efímero o pasajero. Quizá muchas de las cosas de nuestra vida asociadas a la vida en el mundo son pasajeras y son de corta duración. Pero lo que Dios nos está invitando a entender es que nuestra vida en Dios tiene un alcance mayor, va aún más allá de lo que incluso nosotros podemos llegar a imaginar. Y por eso es central en estos textos que repasamos hoy el pensar que Cristo da la vida definitiva, y esa vida definitiva es vida eterna. Es vida en sentido pleno. Es una vida que no solo se caracteriza por el hecho de ser eterna, sino también por la calidad con la que viene presentada, ya que incluye además una comunión restaurada con Dios. Es decir, no solo es vivir por vivir, no solo es vivir a lo largo del tiempo, como la ciencia ficción nos presenta a esas criaturas, a esos seres de la noche, de la sombra, como los vampiros, como criaturas eternas que nunca mueren, inmortales, o incluso los zombies que ni están muertos ni están vivos. No, lo que nos dice el Evangelio más allá de esas expresiones de la ciencia ficción o de la mitología, es que hay una realidad en la historia de la humanidad que tiene que ver en su relación con Dios, con la vida misma en sentido pleno, es decir, la eternidad. Fuimos creados por Dios para gozar la eternidad, pero eso implica pues algunas cosas, tiene, no digo condiciones, pero sí tiene algunos requisitos fundamentales, y es que esa vida eterna que da Cristo, que solo puede dar Cristo, implica conocer a Dios. Es decir, para gozar de la vida eterna tenemos que conocer a aquel que nos la ha dado, quien la posibilita. Y el modo de conocerlo es por medio de su palabra. Tiene otra implicación, que no es solo conocerlo, no es solo leer su palabra, no solo es leer el mensaje que se ha expresado allí, sino además creer en ese mensaje. Es decir, que consideremos como válido, como real, como palabra legítima de Dios lo que está contenido en ella. Y ya desde la mirada del Evangelio propiamente, tener la vida eterna, en ese vínculo, esa vida que nos da Cristo, implica comer y beber de Él. Implica recibir su cuerpo y su sangre. Y en este sentido, la vida eterna está asociada al hecho de hacerse uno con Cristo, implicarse completamente con la figura de Cristo y con su misión, dejar que esté dentro de nosotros, sentir esa cercanía, esa relación íntima y tenerlo en nuestra propia vida. Es decir, la vida eterna implica un ser uno plenamente con la divinidad, con la eternidad que representa Cristo. Y adicionalmente, pues habiendo dado esos o habiendo cumplido esos requisitos o teniendo en consideración esas implicaciones, pues no hay otro camino más que hacer su voluntad. O sea, la vida eterna también deriva en un actuar consistente, coherente con el mensaje de Cristo en nuestra historia desde hoy
y proyectado hacia esa eternidad en la que nosotros aguardamos. Es decir, que la vida eterna implica conocimiento de la palabra, implica fe, implica testimonio, implica entrega a la misión que nos es encomendada. Y ahí sí no nos queda más que decir lo que dice Pedro en el capítulo 6, refiriéndose a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay opción. O sea, por fuera de Cristo difícilmente gozaremos de la eternidad que nos aguarda, la que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, ¿a quién más podemos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Solo Él es capaz de garantizar aquello que nos puede dar, que es una vida eterna. Entonces, en ese sentido, yo quiero invitarles a que reflexionemos un poco sobre las implicaciones de la vida eterna en la lógica del cristiano, de la cristiana, de los hombres y mujeres de fe, de los creyentes, los seguidores, los discípulos de Cristo. Y en ese sentido, pensar un poco, en medio de la situación que vivimos, cómo compartir un discurso, un mensaje, una enseñanza, una palabra de consuelo a los otros, considerando que aquello de lo que hablamos tiene que ver con la eternidad, que no anunciamos un consuelo que se desvanece a corto o a mediano plazo, sino que anunciamos realmente un mensaje que nos ha sido dado, que nos ha sido legado, que tiene que ver con la eternidad. Es decir, que va más allá de nuestra propia historia personal y que involucra la historia de toda la humanidad como hijos e hijas de Dios. Entonces, en ese sentido, formulando un poco la pregunta del comienzo, ¿qué entienden por vida eterna? Lo que quisiera es decirles, habiendo comprendido esto que nos muestra Juan, tanto en el Evangelio como en su primera epístola, ¿cómo podemos nosotros dar un mensaje de vida eterna en esta época particular en la que nos ha correspondido vivir? Y aquí quisiera escucharlos a ustedes un poco. ¿Cómo damos ese mensaje? ¿Qué le podemos decir a alguien que quizá no es creyente o que tiene su fe y la siente a prueba y está incluso dudando frente a esto que nos dice la palabra de Dios sobre la eternidad? Ahora, no es un anuncio pensando en que todo esto se va a acabar pronto y toca hablar ya de la eternidad porque la gente se asusta. No, sino dando a entender que más allá de que esto que conocemos como historia, en la cual vivimos, ese contexto y esas circunstancias históricas en las cuales está inmersa nuestra propia historia personal, son limitados frente a la comprensión de la historia de salvación que Dios ha dispuesto, de la historia que tiene preparada para toda la creación y de esa historia que se prolonga más allá del mismo tiempo, en esa eternidad de un Dios que es cercano y que nos invita a sentirnos en relación estrecha con Él, en comunión plena, a restaurar la relación con Él y a obrar en coherencia con su voluntad. Entonces, escucho aquí reacciones a lo que hemos compartido, a estos versículos que se han dicho y quizá a esas motivaciones que tenemos para seguir anunciando a un Cristo que nos habla de vida plena y eterna. Les escucho. Como muy trascendental. Sí, muy trascendental. A ver, yo pienso que esta situación de la pandemia no es tan indiferente de pronto a la vida o a las circunstancias que cada uno como individuos hemos vivido. Muy posiblemente tuvimos una cuarentena obligada en algún momento de nuestras vidas sin que sea en este momento, o sea, que no es como plantear que a pesar de que en este momento hay una situación difícil de la humanidad, en algún momento como individuos únicos también la vivimos. Entonces, es como remontarse a esa experiencia vivida, y lo digo de manera personal. En algún momento de mi vida sufrí una cuarentena. Y en ese momento, básicamente puse mi fe a prueba. Y lo que resultó de ese
proceso de conocer a Dios, de esa fe y de esa entrega, es precisamente el dar un testimonio a mi familia, a las personas que conocieron esa cuarentena que viví. Y pienso que de acuerdo y siendo coherente con lo que nos inquieta el pastor hoy, es precisamente eso, es desde nuestra misma experiencia, de nuestra misma vivencia en ese proceso de construcción, de conocimiento de Dios, de ese amor que Él nos tiene, de ese libre albedrío que también Él nos da, también es ir construyéndonos y ser ese ejemplo, sí, porque nosotros los cristianos debemos ser ejemplo de coherencia de lo que es Jesucristo con la vida que nosotros podemos llevar a diario. Yo sé que como Marta Patricia Gualteros Eche tengo muchas cosas que tengo que mejorar, que tengo que pulir. Sin embargo, sé y lo declaro que con el amor que Dios me tiene, sé que estoy mejorando. Habrán unas que otras que a veces por ahí salgan, pero es el proceso de la misma vida, que así como lo decía el pastor en el mensaje ahorita, es esa misma construcción de la vida eterna que como individuos estamos haciendo. Entonces, resumiendo, en este momento me siento testimonio del amor de Dios por mi propia experiencia, mi propia pandemia anterior, que ahorita se suma, pero ya con una base más cementada para poder llevar palabra de aliento a otros. Eso es, pastor. Gracias, Marta. No sé si hay alguna otra reacción. Claro, es un tema trascendental, pero lo que justamente yo quiero que hagamos es un giro en esa comprensión de la vida eterna como algo que está después de la muerte y de lo cual incluso se establece un tabú, algo de lo que no se puede hablar. Nadie ha venido de la otra vida, y escucha uno por ahí decir, para que nos diga que es verdad que existe, pero sí desde la promesa y esa seguridad que tenemos en Cristo, que nos hace pensar que ya en este momento gozamos de esa eternidad. Claro, en esta vida frágil, en esta vida cargada de aflicción, en esta vida con tantas dificultades, pero en esta vida que también nos da tanto gozo, goce, placer y situaciones de alegría, pero una vida que nos resulta incomprensible y que está cargada de sorpresa y a veces de incertidumbre y de inquietud. Pero desde ya podemos sentir esa eternidad de la que nos habla el Evangelio, esa eternidad en Cristo, si estamos vinculados con Él, si estamos dispuestos a conocerle y a seguir su misión. Y en ese sentido, hablar de vida eterna tiene bastante razón de ser en esta época, tiene mucho sentido en lo que estamos viviendo, porque es darnos la confianza de que lo que hacemos realmente está dentro de una historia mayor, que es la historia que Dios ha dispuesto para nosotros, y que no es tan efímero o pasajero como creemos, sino que está escrito, enmarcado en una historia que Él va construyendo y que tiene que ver para nosotros con la incertidumbre de lo que vendrá, pero para Él con la certeza de la salvación que nos ha regalado, que nos ha dado, de esa redención que nos ha permitido en Cristo. Entonces, vivimos la eternidad desde ya. Eso significa que vivimos a plenitud y que la confianza nos sostiene, esa confianza en Dios nos permite enfrentar las situaciones adversas de esta vida que estamos viviendo, de estas circunstancias especiales, pero con esa seguridad de que no se reduce todo a este tiempo presente, sino que va más allá en ese modo de comprender el tiempo que tiene Dios, que es tan diferente al que tenemos nosotros. No sé si hay otra reacción sobre el tema. En cuanto a la vida eterna, yo pienso que es también llevar un mensaje de esperanza para aquellas personas que en este momento como que sufren alguna situación, digamos, de hambre, una situación que uno dice, Dios mío, llévame porque realmente no aguanto ver a mis hijos
un pan con un agua de panela, ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que es decirle a las personas, o muchas veces sí suena como a cliché, el Dios te bendiga, Dios está contigo, pero realmente un mensaje de esperanza en este momento pienso que es muy importante, sea con una llamada, una palabra, y asimismo pues nosotros creer y tener esa fe, el conocimiento de Dios para asimismo expresarlo a los demás. Esa es mi opinión. Bien, Andrea, muchas gracias. Bien, no sé si hay algo más. Si no, yo les invito a que oremos justamente con esas motivaciones como la que Andrea nos transmite, de tantas historias de personas quizá con angustia, con incertidumbre, con dolor, pero que confían plenamente en Dios, y ese es el mensaje central de esto, el conocer a Cristo, confiar en Él, en su mensaje y poder actuar haciéndonos sus manos en el servicio solidario a quien lo necesita, haciéndonos su voz en las palabras de consuelo que damos, haciéndonos su presencia en medio de este mundo que requiere tanto visibilizar el actuar de Cristo transformador, renovador y esperanzador en medio de su pueblo. Entonces, en ese sentido, les invito a orar, agradeciendo pues a Dios por este tiempo que nos concede, que no es eterno, que es breve, que es corto, pero que nos habla de una eternidad que nos aguarda. Oremos. Bondadoso Dios, a ti te damos infinitas gracias porque nos permites comprender, por lo menos parcialmente, los misterios de la vida a través de tu palabra, ella que nos nutre, nos alimenta y nos sostiene. Tu palabra es palabra de vida eterna. Tu palabra no pasará, aun cuando todo lo demás pase y se termine. Por eso te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos hagas dignos emisarios, que podamos dar testimonio de ella y compartirla a este mundo que necesita conocerte más. En tus manos encomendamos nuestra vida y todas las intenciones de aquellos que hoy sufren dolor, angustia, tristeza, desesperación, sabiendo que tú eres quien nos consuela y que tu Espíritu Santo nos anima, nos fortalece. Él es quien nos permite continuar en esta tarea que nos has encomendado. Que todo el mundo sea renovado, que toda la creación sea transformada por la fuerza de tu Espíritu Santo. A ti te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Bien, les agradezco este tiempo. De verdad que una reflexión breve, sucinta, pero muy cargada de sentido en ese Dios de la vida que tanto nos ama. De verdad, muchas gracias por estar acá y espero que sigamos conectados cada miércoles a las 5 de la tarde por estos canales que se han dispuesto para poder comunicarnos. Una feliz tarde para ustedes. Gracias. Feliz tarde, pastor. Por favor, revise su correo, estoy pendiente. Chao. Gracias. Muchas bendiciones. Chao, pastor, no lo guarde. Gracias.